2. Cuando el ejército enemigo tomó su posición, Pavel sintió que su garganta comenzaba a arder. Cuanto más tardaran en atacar, más soldados podrían concentrarse en la fortaleza y más tiempo tendría el gobierno del reino sagrado de Roebel para activar la orden de movilización nacional. El liderazgo militar parecía agradecer la demora, pero Pavel se sentía diferente. Algunos subhumanos tenían intelectos que igualaban o incluso superaban a la inteligencia humana. No había forma de que el líder de este ejército fuera un imbécil no ilustrado. Seguramente entenderían que dar tiempo a su enemigo para prepararse los ponía en desventaja. Y era la mitad de la noche. En este momento los subhumanos tenían la ventaja en el combate, incluso si los humanos encendían hogueras y otras fuentes de luz. Pavel contempló el campamento enemigo a 400 metros de distancia. Los invitados se estaban reuniendo en grupos por raza que no parecían tener en cuenta qué tipo de armas, tácticas o características raciales similares tenían. Probablemente no estaban unidos bajo una sola bandera. Si lo estuviesen, debería haber habido una forma más lógica de formar filas. O tal vez era una poliarquía, una especie de alianza subhumana donde cada raza tenía la misma autoridad. No veo muy bien, señor, ¿puede ver al general? No, hasta ahora no he encontrado a nadie que parezca ser su líder. Y ninguno de los subordinados de Pavel tampoco había informado de haber visto a alguien así, pero tenía que haber un comandante. Sin uno, incluso lograr que las personas formaran filas era un desafío. No puede permanecer oculto para siempre. Estoy seguro de que el líder aparecerá en el frente. Era de naturaleza subhumana que el gobernante poseyera una gran fuerza y demostrara públicamente su poder. Y ese era el momento perfecto para que Pavel hiciera su trabajo. Tensó el arco. Era un arco largo compuesto encantado con magia eficaz contra los subhumanos. No solo eso, también se le había otorgado una Cape of Shadow que le permitía fundirse en las sombras y ocultarse más fácilmente, Boots of Silence para borrar el sonido de sus pasos, un Dust of Resistance para aumentar su defensa y un Deflection Rain para protegerlo contra armas a distancia. Estaba claro cuánto lo valoraba su país. Estén listos para partir en cualquier momento, chicos. Les ordenó a sus subordinados que acechaban en la oscuridad. Si sus oponentes eran humanos, la guerra a veces era un asunto noble con un intercambio de mensajeros y declaraciones. Pero ni los oficiales de esta fortaleza ni la gente del reino sagrado tenían ganas de negociar con subhumanos que provenían de las colinas. En todo caso, podrían pretender ser una distracción para ganar tiempo. Pavel y sus tropas tenían la intención de disparar tan pronto como localizaran al comandante enemigo. No deberías regresar a tu propia unidad. Está bien, lo haré. Cuídese, señor. Igualmente, al ver partir a Orlando, Pavel se sintió un poco ansioso. Algunas de las habilidades especiales que tenían los subhumanos eran fatales para sus víctimas, como la mirada de los Gigabinox. Estos subhumanos tenían ojos tan grandes que las proporciones de sus rostros eran extrañas. Poseían dos tipos de miradas peligrosas. Una era Charm, que atraía a su víctima para que se acercara inconscientemente, a pesar del peligro. Sí, incluso desde la parte superior de la pared, cualquier persona afectada por Charm intentaría llegar al Gigabinoc por la ruta más corta. Normalmente, los objetos mágicos estaban equipados para aumentar la resistencia contra habilidades tan únicas, pero Orlando no había recibido ninguna, por lo que, con mala suerte, un ataque podría ser su fin. Cuando Pebo cerró los ojos para calmarse, la imagen de una mujer apareció en el fondo de su mente. Uno de los 9 colores, ella, la blanca. Ella me pone nervioso de una manera diferente. Es probable que cause problemas con su ignorancia. Y terminará con Rosa limpiando su desastre. ¿Por qué mi hija quiere trabajar con ella? Ella podría simplemente conocer a un buen hombre, enamorarse y establecerse como un civil normal, pero en cambio... no puedo estar haciendo esto ahora. Sacudió la cabeza para despejar la espiral de preocupaciones sobre su hija. Se volvió para mirar de nuevo al campamento subhumano, en parte para cambiar de rumbo mental. No estaba claro cuántos de ellos acechaban más allá de la colina, pero había muchos estandartes ondeando al viento. El único hechicero de nivel 3 en el fuerte había volado hacia el cielo y confirmó que no eran tiendas falsas. Realmente había tantos enemigos ahí fuera. No parecía probable que terminara como una competencia de miradas. Pavel realizó su ritual habitual. De un bolsillo de su pecho sacó una muñeca de madera y le dio un beso. Su hija se la había hecho cuando tenía 6 años. Era una muñeca de aspecto extraño,
4 extremidades que sobresalían de un círculo, pero aparentemente se suponía que iba a ser su papá. Todavía recordaba vívidamente cómo había llorado cuando él la felicitó por su imitación de monstruo y la cantaleta que le había dado su esposa. La había frotado con tanta frecuencia, se estaba desgastando y las hendiduras que se habían tallado para los ojos y la boca se estaban suavizando. Ella había crecido mucho desde ese momento, y a él le hubiera gustado que le hiciera un muñeco nuevo que se pareciera más a él, pero tal vez ella no entendería sus sentimientos. No parecía que estuviera trabajando en un futuro cercano. Tal vez era porque apenas veía a su esposa o hija debido a sus largas horas de trabajo. Sentía como si un abismo creciera entre él y su hija con cada día que pasaba. Ella solía correr y saltar a sus brazos en el momento en que él llegaba a casa, pero en algún momento, incluso cuando llegaba a casa, ya no lo recibía con un abrazo. Ella superó la etapa de adorar a su papi, se rió su esposa, pero para Pavel, era un asunto serio. Si pudiera tener un par de meses libres, sería genial ir a acampar juntos como solíamos hacerlo. Cuando había compartido sus conocimientos de guardabosques, su hija lo había mirado con admiración y respeto. En eso se centraba su plan, aunque se dio cuenta de que probablemente no sería tan fácil. Pavel volvió a guardar la muñeca en su bolsillo. Su hija aspiraba a convertirse en paladín, por lo que no estaba en casa. Incluso cuando finalmente podía ir de visita, ella a menudo estaba fuera. Sí, todo hubiese sido mejor, bueno, al menos un poco, y realmente quiero decir un poco, solo un poquito, si se hubiera casado con un hombre cerca de casa. La vida como paladín era lo último para lo que estaba preparada su hija. La había estado cuidando toda su vida, así que sabía que era un error. Ella eligió ese camino porque admiraba a su madre, que una vez había sido paladín. Pero eso tampoco la calificaba para hacerlo. Solo un caballero que pudiera darse cuenta de la justicia en la que creían podría convertirse en paladín. Aunque nunca lo había dicho, sobre todo porque le tenía miedo a su esposa, Pavel pensaba que los paladines eran fanáticos. Mi hija entiende eso. Realmente no quiero que ella. Hay demasiado de ellos. Al escuchar a su ayudante, sin aliento y murmurando mientras miraba el campamento enemigo, Pavel volvió a sus sentidos. Sí, lo son. Pero no tengas miedo. Todo lo que tienes que hacer es apoyarme. Esas palabras ayudaron a su ayudante y al resto de su unidad a relajarse un poco. Sí, está bien. Los nervios son el peor enemigo de un arquero. Justo cuando rompió su rostro sin emociones, aunque no es así como lo había pensado, en una leve sonrisa, notó movimiento en la posición enemiga. Un solo subhumano avanzó lentamente. A pesar de la gran cantidad de su fuerza, este enviado no tenía una sola escolta. O no lo necesitaba, era vanidoso, o era un mensajero de tan poco valor que no importaba si vivían o morían. Deberíamos disparar. Espera. Pero preparen un tiro. Entonces esperen mi orden. Cuando dio las instrucciones en voz baja, sus subordinados se desplegaron rápidamente como una dispersión de sombras. Pavel miró fijamente, tratando de averiguar si era el general enemigo o un humilde mensajero. ¿Siquiera qué clase de subhumano es eso? Nunca antes había visto uno así. ¿Qué hay de esa ropa? ¿Algún tipo de disfraz popular? ¿Y esa máscara? Quienquiera que fuera, definitivamente no era humano. Pavel vio una cola o algo que se arrastraba detrás de él. Lo más notable era el atuendo. Sentía que estaba en el reino de la posibilidad que se tratara de algún tipo de atuendo tradicional, pero podía decir incluso a la distancia que estaba increíblemente bien hecho, a la par con la artesanía que un humano podría lograr. Subhumanos con cultura avanzada solo puede significar problemas para nosotros. No era solo Pavel, todos los soldados en la pared observaban cada movimiento del subhumano con la respiración contenida. Mientras la tensión llenaba el aire, el emisario se había acercado a 50 metros del muro. Detente donde estás, este es el territorio del reino sagrado, ustedes subhumanos no son bienvenidos aquí, vete en este instante. Ese grito vino del jefe del fuerte, uno de los únicos 5 generales del reino sagrado. El hombre de armadura de placas opaca y maltrecha gritó con una voz que resonó en la boca del estómago de Pavel. La razón por la que solo un miembro del personal estaba cerca de él probablemente era para que, en caso de un ataque, no se arriesgaran a perder a todos sus planificadores militares. En cambio, varios soldados con escudos de torre estaban detrás de él para saltar si pasaba algo. En contraste, la voz del subhumano era agradable al oído.
Tenía un timbre profundo que se deslizaba directamente en el corazón de una persona, llegando fácilmente a lo más profundo de Pavel a pesar de la distancia. Soy muy consciente de eso. Ahora bien, ¿quién podría ser? Yo, soy el general encargado de la protección de este fuerte. ¿Quién diablos eres tú? No tiene la obligación de dar esa información. Pavel frunció el ceño. Pero sabía que este general no tenía talento para refinar las cosas, por lo que no había mucho que hacer al respecto. Ya veo, ya veo. Bueno, sería de mala educación no responder cuando me pregunten mi nombre. Encantado de conocerlos, súbditos del reino sagrado. Mi nombre es Haldabaoth, de verdad. El que gritó fue el empleado junto al general. El gran demonio Haldabaoth, el que provocó el alboroto demoníaco en la capital de Reestice. Oh, me siento honrado de que hayas oído hablar de mí. Sí, fui yo quien organizó esa fiesta tan aplaudida en el reino Reestice, pero, ¿gran demonio Haldabaoth? Ese es un título bastante triste. ¿Qué tal si me llamas emperador malvado Haldabaoth? Pavel rodó las palabras emperador malvado Haldabaoth en su lengua. Era algo terriblemente arrogante llamarte a ti mismo de esa manera, pero dados todos los subhumanos que estaban listos detrás del demonio y las historias del disturbio en la capital real, sentía que tal vez era apropiado. ¿Quiere asaltar mi país como lo hizo con Reestice? No, no del todo. En Reestice, conocí a un guerrero terriblemente poderoso. Haldabaoth se encogió de hombros con impotencia. El movimiento fue tan elegante que Pavel casi se sintió como si estuviera a la par de un noble humano. Pero, bueno, me tomaré la libertad de omitir esos detalles. Entonces, ¿por qué ha venido? ¿Por qué ha traído a estos subhumanos? Vine porque quiero convertir este país en un infierno. Me gustaría hacer de este lugar una versión entretenida de nación donde los gritos, las maldiciones y los lamentos resuenen sin fin. Pero cuando hay millones de humanos involucrados, no puedo tomarme el tiempo para jugar con cada uno de ustedes individualmente. Por eso traje a los demás. Los derrotarán, humanos debiluchos, los hundirán al pantano de la desesperación hasta el cuello, provocando sollozos de dolor y súplicas en mi nombre. Parecía encontrarlo divertido. Este fue el momento en que Pavel aprendió el significado del mal. Cuando el clero ordenado gritó sobre los malvados subhumanos, era mera propaganda destinada a levantar la moral. Absoluta tontería. En términos generales, los ataques subhumanos habituales se referían al asunto absolutamente natural de conseguir zonas de alimentación. Un miedo primigenio asaltó a Pavel y se le puso la piel de gallina. Pero al mismo tiempo, estaba ferozmente decidido. Este país era el hogar de su esposa e hija. ¿Cómo podía dejar que este demonio entrara en el reino sagrado? La mano que sujetaba su arco se tensó. Si Haldabaoth o cual sea que fuese su nombre pretendiera amenazarlos, había cometido un gran error. Los humanos no eran cobardes. Este demonio aprendería lo tonto que era subestimarlos una vez que montaran un formidable contraataque. Los soldados en este muro defenderían el reino sagrado con determinación de hierro. Incluso si parecía haberse oxidado en los últimos años, su devoción por su tierra natal se mantuvo fuerte. ¿Crees que lo permitiríamos? Escúchame claramente, tonto Haldabaoth. Rugió el general. Sí, realmente rugió. Esta es la primera línea de defensa del reino sagrado, y es la última. No dejaremos que pisoteen la paz de nuestra gente. Impulsados por sus gritos, los soldados cercanos lanzaron un grito de batalla. ¡Raag! Ese fue el momento en que su moral brilló más intensamente. Si Pavel no hubiera estado escondido, habría gritado con ellos. Sus subordinados, temblando levemente, debieron sentir lo mismo, pero un aplauso burlón empañó su estado de ánimo. Después de aplaudir, el demonio habló. ¿Entonces ustedes son los perros que vigilan la cuna? ¡Qué encantador! Es muy importante tener algo que proteger. Creo que han empezado a agradarme, compañeros. Cualquier prisionero que tomemos aquí tendrá mi mejor bienvenida. Se rió mientras hablaba, sonando verdaderamente complacido. Haldabaoth no hablaba muy alto. Así que, desde donde estaba Pavel, no debería haber sido capaz de distinguir cada palabra. Pero, extrañamente, podía escucharlo todo con bastante claridad. Sonaba como si el demonio estuviera justo detrás de ellos. No hay nada de qué preocuparse. Probablemente sea magia. Había hechizos y objetos encantados que podían magnificar las voces. Había una buena posibilidad de que el demonio estuviera usando algo así.
pero no podía evitar la sensación de que algo se le acercaba. No aceptaré la rendición. Por favor, hagan su mejor esfuerzo para entretenerme. Ahora bien, comencemos. Pavel dio a sus hombres la orden de disparar a matar. No esperó una señal del general. Estaba autorizado a actuar según su propio criterio. Tenía en línea de tiro al líder enemigo, así es como tenía que ser. Si tuvieran que esperar el permiso de un superior, perderían su oportunidad. Pavel se puso de pie. Sus subordinados lo siguieron. Solo tenían un momento para apuntar. Para Pavel, 50 metros era un alcance a quemarropa. Tiró de la cuerda de su arco con la intención de matar sin dudarlo, y sintió que sus ojos se encontraban con los de Jaldabaoth detrás de su máscara. No te daré tiempo para huir o defenderte. Te arrepentirás de ser lo suficientemente arrogante como para llegar solo al frente. Disparen. Al oír la voz de Pavel, volaron 51 flechas, misiles encantados lanzados desde arcos encantados. Las flechas de fuego se arrastraban en rojo, flechas de hielo, en azul, flechas de relámpago, en amarillo, flechas ácidas, en verde, las flechas sagradas de Pavel, en blanco, todas surcando el espacio. Habiendo sido liberadas de las cuerdas tiradas hasta sus límites, volaron en caminos rectos, ninguna de ellas se arqueó. Todas acertaron su objetivo, Jaldabaoth, sin falta. El disparo de Pavel era particularmente poderoso. Impulsado con artes y habilidades, su energía destructiva igualaba a la de un golpe aéreo de un guerrero pesado. Incluso un hombre con armadura de placas completa debería haberse desplomado, pero Jaldabaoth soportó las 51 flechas sin siquiera estremecerse. Entonces sucedió algo que hizo que Pavel dudara de sus ojos. Todas las flechas que deberían haber atravesado su cuerpo cayeron al suelo. ¿Qué? ¿Alguna habilidad defensiva contra proyectiles? Mientras preparaba su segunda flecha, trató frenéticamente de averiguar cómo Jaldabaoth logró derrotar el ataque. Algunos monstruos tenían habilidades que los hacían inmunes a ciertos ataques. Por ejemplo, los licántropos difícilmente podrían resultar heridos a menos que el arma estuviera hecha de plata. Entonces, tal vez Jaldabaoth tenía una habilidad similar. En ese caso, ¿qué tipo de ataque perforaría sus defensas? La flecha que Pavel acababa de disparar estaba hecha de hierro y estaba imbuida de energía sagrada, que era efectiva contra los monstruos malvados. Un demonio nunca debería haber sido capaz de protegerse por completo de eso, pero la verdad irrefutable era que lo había anulado. Encontrar el camino hacia la victoria ahora dependía de probar diferentes tipos de flechas para recopilar información y arrancar el velo para descubrir la debilidad de Jaldabaoth. La siguiente flecha que colocó Pavel era de plata. También había sido bendecida con poder sagrado. Muy bien. Permítanme hacer mi primer movimiento. No es un regalo muy emocionante, pero me alegraría que lo aceptaran. Tierten Magic, Meteor Fall. Pavel sintió que algo venía de arriba a una velocidad imposible de evadir. Cuando miró hacia arriba, vio una bola de luz, una roca gigante al rojo vivo, pero aún más grande. Cuando la luz envolvió todo su campo de visión, vio, por un momento en el brillo cegador, a su esposa e hija. Sabía que era una alucinación. Su hija tenía la edad suficiente para elegir su camino en la vida, pero la vio pequeña, sostenida con fuerza en los brazos de su joven esposa. No, si no digo que todavía es joven, incluso ahora, ella me mata. El meteoro que cayó sobre la muralla a través del desgarro en el cielo provocó una explosión masiva. El sonido atronador fue suficiente para hacer eco en la boca del estómago de cada persona. La gran explosión arrasó con todo y destrozó las fortificaciones. A medida que la tierra que había sido arrastrada por el aire cayó de nuevo al suelo, la nube oscura se asentó gradualmente. Una vez que el polvo se despejó, el primer suspiro notable fue el de la muralla derrumbada, ni siquiera podrían llamarse ruinas. En cuanto al destino de los soldados, bastaba con una mirada a la muralla excavada para saberlo. No había forma de que los simples humanos vivieran después de haber sido sometidos a tal cataclismo. Por supuesto, Demiurge sabía eso mejor que nadie. Había humanos que podían sobrevivir. Los tontos que habían puesto un pie en la tierra sagrada creada por los seres supremos, la gran tumba de Nazarik, habrían sido esas personas. Pero había hecho su debida diligencia y se había asegurado de que no hubiera ningún humano como esos aquí. Ahora bien, creo que es más que suficiente. Demiurge se sacudió el traje. No se había puesto muy polvoriento, pero quizás algunas motas levantadas por el impacto habían flotado en su camino. Y tal vez olía un poco a tierra.
No, incluso si no se sintiera así, probablemente se habría asegurado de que su ropa estuviera limpia. Este traje era un preciado regalo de su creador. Naturalmente, Demiurge tenía muchos otros conjuntos, pero eso no hacía aceptable descuidar el mantenimiento de este. El pensamiento de su gran creador le hizo sonreír de alegría bajo su máscara, luego se volvió hacia los humanos en su vergonzoso estado. Si lanzaba un ataque de seguimiento ahora, la confusión de su enemigo solo se profundizaría, y si luego enviaba a los subhumanos, un colapso completo de las defensas sería un asunto simple. Pero esa no era la razón por la que había usado magia en ese momento. Demiurge tenía un repertorio de hechizos extremadamente limitado. En el nivel 10, solo había otro que podía usar. Su verdadero valor residía en las habilidades. Había lanzado el hechizo para ahorrar energía, pero la escena ante él ya era bastante lamentable. Nadie intentó contrarrestar, estaban desesperados por recopilar información y reorganizarse. Ni siquiera maté a su comandante. Y este desorden no parece deberse a que les parezca extraño que no traté de paralizar su cadena de mando. ¿Se encuentran bien por allá? Demiurge les dio la espalda a los humanos y comenzó a caminar hacia el campamento que estaban construyendo sus esclavos. Ni siquiera estaba en guardia contra un ataque detrás de él. Ya tenía la información que necesitaba, por eso podía estar tan relajado. Demiurge era fuerte. Entre los guardianes de piso, podría estar cerca del fondo, pero estaba seguro de que ganaría en una pelea, porque entendía que la pelea solo debería comenzar después de que la victoria estuviera asegurada. A menos que se le ordenara lo contrario, sabía que era mejor no luchar si no estaba absolutamente seguro de que ganaría. Solo había una persona contra la que Demiurge no podía ganar, en otras palabras, no podría preparar un escenario en el que definitivamente pudiera salir victorioso. Ese ser era el último, el ápice, el que tenía todo en la palma de su mano, el que poseía un intelecto mayor que Demiurge, que podía conspirar de formas inimaginablemente astutas, y cuya previsión parecía extenderse hasta la eternidad. El gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik, Ain-Zoal-Gaon. Sí, el único que no pudo superar era el ser supremo al que le había jurado lealtad. Crear una gran cantidad de no muertos es parte de su plan. Una vez que ese plan esté en su lugar, Lord En será intocable. ¿Qué ser más aterrador? Y todos los demás seguramente deben comprender la alegría de ser gobernados por alguien como. El ruido sordo era la primera cosa inesperada que sucedió hasta ahora, y Demiurge se dio la vuelta para ver qué lo había causado. Un hombre se estaba levantando lentamente. Debía haber saltado de la pared. Él está muerto, el hombre al que quería derrotar se ha ido, dijo el hombre, sacando una espada con las dos manos. Demiurge buscó los datos que había recopilado según la apariencia del hombre. La respuesta surgió al instante. Nivel de amenaza, un gusano. Posibilidad de error de cálculo, ninguno. Importancia, conejillo de indias. En otras palabras, era basura. Pero como era uno de los poderosos 9 colores, no es que todos fueran fuertes, Demiurge pensó que sería útil como material de experimento si lo tomaban prisionero. ¡Raag! El hombre cargó contra él con un grito de batalla. ¡Qué lento! Demasiado lento. Si esta es toda la velocidad que puede reunir, ¿no debería usar su cabeza un poco más? Tal vez intente lanzar Silence y acercarse en silencio para acortar un poco la distancia. El hombre llegó corriendo, a un ritmo pausado, a una distancia que los súbditos de Demiurge se habrían acercado en un abrir y cerrar de ojos. Según los datos que había reunido, este hombre tonto tenía una habilidad que le permitía asestar un golpe muchas veces más fuerte que su ataque habitual cada vez que rompía un arma. Por eso sostenía una espada en sus manos y tenía más en su cadera. ¿Cómo debería matarlo? Ya que lo llevaré de regreso, sería mejor hacerlo ordenadamente. Oh, finalmente está aquí. Después de tener cuidado de mantenerse lo suficientemente lejos para evitar salpicaduras incluso si la sangre del hombre brotaba, Demiurge emitió una orden. Corta tu garganta con esa espada. Hubo un ruido sordo. Los ojos del hombre que se había abierto el cuello estaban llenos de confusión. Cuando la luz se desvaneció de sus ojos, dejando solo canicas de vidrio enturbiado, fue entonces cuando se derrumbó con un ruido sordo. Se podían escuchar gritos de dolor desde lo alto de la pared. Demiurge se acercó al hombre, enganchó un dedo índice en la parte posterior de su cuello para levantarlo, giró sobre sus talones y regresó a su campamento. A su regreso, los representantes de cada raza, aunque ninguno de ellos tenía autoridad alguna, se reunieron ante él.
Demiurge había dividido mentalmente a los subhumanos en dos categorías. Por un lado, estaban los sedientos de sangre que se alimentaban de humanos. Se sometían voluntariamente al poder y lo siguieron con emociones positivas. Del otro lado estaban quienes lo seguían por emociones negativas como el miedo. Los que había elegido eran del último grupo. Se reunieron con bastante lentitud, y luego agarró el hombro de un subhumano al azar del grupo. Era un serún. Le arrancó la piel del hombro de inmediato. Aunque Demiurge era uno de los guardianes de piso menos poderosos, aún así, era capaz de este tipo de hazaña. Con un chillido incoherente, el subhumano que había perdido la piel y un trozo de carne cayó al suelo en agonía. Muy bien, por favor comiencen su ataque. No provoquen demasiado daño. La verdadera pelea comienza del otro lado del muro. El comportamiento de Demiurge cambió de repente y ahora les hablaba amablemente. La amabilidad que mostraba a los miembros de Nazarick era genuina. Era tierno al tratar con sus amigos. Pero la amabilidad que mostraba a los forasteros era el tipo de cuidado que recibiría una herramienta útil. Habiendo recibido sus órdenes, los subhumanos se apresuraron a regresar a sus grupos. El que había caído no era la excepción. Les habían dicho que un resultado feliz esperaba solo a aquellos que obedecieran las órdenes de Demiurge y obtuvieran excelentes resultados. Y también les habían dicho que aquellos que lograran lo contrario encontrarían un futuro apropiado esperándolos. Con una suave sonrisa, Demiurge los vio partir. Perfecto. Supongo que es hora de pasar al siguiente orden del día. Demons. Activó una de sus habilidades e invocó a una gran cantidad de demonios desechables. Para él, eran una variedad extremadamente débil, pero invocar a los más fuertes significaría no poder desplegar tantos. En este caso, lo más importante era que los soldados del reino sagrado difundieran la noticia de que estaban siendo atacados por demonios. Para eso, necesitaban números. Escuchen. Deben apoyar a los subhumanos. Y expulsar a los humanos de una manera inteligente. No hagan nada estúpido como matar hasta el último y no dejar que nadie vuelva a casa. Los demonios de bajo nivel asintieron y volaron por el aire. Aunque los monstruos invocados compartían el conocimiento del invocador hasta cierto punto, nunca era terriblemente detallado. Solo asumir que pudieran realizar tareas básicas como diferenciar entre amigos y enemigos era la mejor apuesta. Por eso, era importante dar órdenes en el momento de la invocación. Muy bien, espero que las fichas caigan donde quiero. Demiurge había empleado su intelecto para trazar varios escenarios, calcular docenas de desarrollos potenciales y preparar planes de contingencia que lograrían su objetivo. Había anticipado que las cosas podrían salir un poco mal. Pero a veces aparecía un verdadero idiota y hacía algo completamente inesperado. Alguien tan sabio como Lawrence probablemente pudiese predecir incluso los movimientos de un tonto, pero todavía no he llegado a ese punto. Espero que Lawrence disfrute de esto. El pensamiento hizo que se le acelerara el pulso. ¿Qué haría si este espectáculo que había pasado tanto tiempo planeando para la diversión de su amo supremo no lograba complacer? Gente del reino sagrado, les ruego desde el fondo de mi corazón, entretengan a Lord Ainz con sus patéticas vidas. Dicho esto, me pregunto cómo puedo afinar este plan para obtener los mejores resultados. Como un estudiante que esperaba la retroalimentación de un maestro al que admiraba, el pecho de Demiurge ardía con anticipación y entusiasmo mientras sonreía. Estudio las acciones de Lawrence para mejorar y dedicarme aún más a él. ¡Qué alegría! Para Demiurge, quien había nacido para servir a los seres supremos, no había nada más satisfactorio que hacer todo lo posible por su amo. No puedo esperar.